Bueno, ahora ya estamos grabando, así que vamos a dar comienzo al encuentro de hoy. Bueno, hoy, como ustedes saben, vamos a estar hablando del sector, inicialmente vamos a hablar del sector monetario, ¿sí? Yo les puedo poner una plaquita ahí o no, pero bueno, quería arrancar esta clase con un tradicional cuento que me gusta contarles al comenzar el estudio de este sector, ¿sí? El cuento consiste en lo siguiente, es un cuento ilustrativo para que tengamos, bueno, un poco de idea para dónde vamos a ir hoy, ¿sí? Imagínense que estamos en bueno, que la situación se va a dar, vamos a analizar la economía de un lugar que es un centro de vacacional, ¿sí? Supongamos que nos estamos refiriendo a un centro vacacional que queda en la montaña y que la gente asiste allí a esquiar, ¿sí? Entonces, ¿en qué meses va a ir la gente? Bueno, si estamos en Argentina, supongamos que puede ser en Neuquén o en Mendoza. Pensemos en algún pueblito, hay algunas hipótesis que yo pensé que podían ser el pueblito, que sea muy pequeño, en el lugar haya pocos residentes fijos, haya tal vez algunas casas de fin de semana, que se van a ocupar si en la temporada está todo bien y la gente decide ir a vacacionar ahí. Y también hay un complejo. Puede ser, por ejemplo, Las Leñas, que queda en Mendoza, o puede ser algún centro de esquí en otro lugar que sea medio recóndito, ¿sí? Vamos a poner Las Leñas. La Leña queda en Mendoza y queda lejos de cualquier centro urbano importante, razón por la cual lo que podemos pensar es que en esta hipótesis hay un solo complejo a donde la gente cuando va ahí, además de la gente que, bueno, que puede ir a sus casas de fin de semana, se aloja, ¿sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? Todas las personas que van de vacaciones ahí, bueno, en general van a ir entre el mes de julio y el mes de agosto a esquiar, ¿sí? ¿Qué tiene que haber para que la gente pueda esquiar? Nieve. Claro, básicamente tiene que haber nieve, ¿sí? Bueno, entonces en este cuento no va a haber nieve, porque al principio de la temporada, dijimos fin de junio, principios de julio, sucede que no hay nieve, no nevó esta temporada y la montaña está pelada. Entonces todos nosotros, los que estamos en este curso, habíamos pensado en hacer un viaje de estudios ahí para terminar la materia y esquiar en Las Leñas. Pero ¿qué pasó? Hubo un problema de calentamiento global y no hay nieve, no hay pistas de nieve y nosotros todas las reservas que habíamos hecho para ir de vacaciones ahí, las cancelamos, ¿sí? Entonces, las personas que viven ahí, que son el dueño del complejo donde nos íbamos a alojar y algunos negocios que quedan alrededor, bueno, ¿de qué viven ellos, básicamente? Pensemos El en las personas, turismo. claro, las personas Del que viven turismo. permanente ahí viven del turismo. Y ahora, en este año, no va a haber turismo, porque todas las personas que estábamos yendo ya teníamos el colectivo alquilado y todo, bajamos la reserva, nos dirigimos hacia otro lugar donde no sea necesario algo tan específico como la nieve. Por ejemplo, nos vamos a la ciudad de Mendoza, que hay otras cosas para hacer, y no llegamos hasta Las Leñas, ¿sí? Que queda un poquito más al sur. Entonces, el dueño del complejo este donde todos van a alojarse cuando van a esquiar, no tiene, no tiene ingresos en este año, ¿no? Y bueno, pasan los 2 meses de la temporada, todas las familias que viven ahí en forma permanente no tienen ingresos, ¿sí? Porque no fuimos nosotros ni ningún otro turista a hacer las actividades que normalmente se hacen en ese lugar, y hay una situación de crisis económica, ¿sí? Entonces, cuando está finalizando la temporada, llega un extranjero que no miró el pronóstico y no se enteró que no había nieve suficiente para esquiar, pero igualmente llegó desde otro lugar muy lejano y dice, bueno, me voy a alojar acá por un día, ¿sí? Entonces va al complejo habitacional al complejo turístico, y le dice al dueño del lugar que quiere una habitación.
que quiere recorrer las instalaciones para ver si consigue una habitación. Deja un billete de $100 sobre el escritorio de la recepción, y el recepcionista se lleva a este hombre a recorrer las instalaciones para que se elija una habitación. Como el complejo es muy grande, van a demorar un rato. En ese momento, el dueño del hotel que estaba ahí agarra los $100 que tiene y dice, bueno, yo le voy a ir a pagar a mis proveedores. ¿A qué proveedores? Aquellos que le proveyeron cosas a él, que estuvo viviendo permanente durante 2 meses, que hubo crisis y estuvo sacando cuenta, ¿no? Estuvo sacando crédito en los locales del barrio. De esa localidad tan pequeñita, ¿no? Entonces se va a la carnicería, el carnicero es el que le vende básicamente los productos, carne, pollo y esas cosas. También ahí en la montaña puede haber otros productos de carne tipo cabrito y cordero. Y entonces él le dice, bueno, con estos $100 te pago la deuda que yo tenía acá en tu local, ¿sí? Supongamos que con eso cancela toda la deuda, el carnicero le dice muchas gracias, y con ese billete va corriendo a pagarle a el que le provee la carne propiamente. O sea, se va al campo, ahí cercano, a una montañita donde hay un par de corrales de esos animales que él después faena para vender, y le dice, bueno, por todos los animales que vos me faenaste para mi negocio, yo te debía $100, le da los $100, y el señor, el productor agropecuario que está ahí en la montaña, le dice, bueno, muchas gracias, agarra el billete y se va a pagarle al que le provee los insumos para que coman sus animales, ¿sí? Para este proceso productivo que él lleva adelante, que es justamente criar animales para después vendérselos al carnicero, ¿sí? Entonces se va a otro campo donde hay fardos y otros insumos que los animales consumen, porque además estamos en un lugar que no hay mucho pasto. Bueno, le debe $100, le paga con ese billete, y este señor, que estos fardos y todas estas cosas que él consume para su proceso productivo, no están ahí cerca de las leñas. Él siempre tiene que pedirle a un viajante que le traiga de otro lugar, de otros lugares, supuestamente podría ser de acá, de la provincia de Santa Fe, los fardos armados, porque acá sí se produce eso. Entonces llega alguien desde acá, desde la provincia de Santa Fe, desde la Pampa Húmeda hasta Las Leñas. Es alguien que va habitualmente a llevarle este tipo de productos, incluso cuando no hay fenómenos climáticos adversos como en este momento, y dice, bueno, me voy a alojar, o sea, va a cobrarle a su acreedor, perdón, él es el acreedor, va a cobrarle a su deudor y llega a Las Leñas, y no hay ningún lugar donde él pueda parar salvo este complejo, ¿no? Él no va a esquiar, él solamente va a cobrar lo que le debe el deudor, valga la redundancia, pero bueno, pasa por el campo, recibe los $100, se va al complejo habitacional y deja $100 sobre la mesa de la recepción, ¿sí? Mientras este señor, que ya habitualmente va a Las Leñas y se aloja ahí, va a recorrer el lugar hasta encontrar la habitación donde él siempre se aloja, baja el extranjero que vino al principio del cuento. Después de haber recorrido todo el complejo, dice, no, la verdad es que no me voy a quedar acá. Agarra sus $100 que estaban arriba del escritorio, y sale y se va a disfrutar de sus vacaciones en otro lado, porque ahí no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué pasó en este cuento? Ahí termina el cuento. ¿Qué pasó en este cuento con esos $100 famosos? Y con este problema climático que aquejaba a este pueblo. La plata dio la vuelta. Claro, ¿qué pasaba antes y qué pasa al llegar este extranjero? Que antes no había movimiento de dinero y con los $100 sí hubo. Exacto, había como una crisis económica, estaba todo frenado. ¿Se acuerdan que nosotros en clases anteriores vimos que por ahí un reactivador, el lunes decíamos que el dinero es como un dinamizador de la economía, ¿sí? Fíjense cómo acá se da ese efecto, ¿no? De cómo se dinamiza la economía de una población. Pusimos un ejemplo que puede ser real, pero que no lo es,
de una economía muy chiquitita y muy cerrada, y también pusimos un ejemplo medio genérico de que entre todos, cada uno le debía $100 al otro, entonces se podía cancelar la deuda. Podríamos decir que a lo mejor en algunos casos se cancelaba parte de la deuda y quedaba un poco de deuda para otro momento. Pero ¿qué pasó en la economía esa? Se movilizó, ¿sí? Se dinamizó la economía. Bueno, este cuento es solamente una introducción a lo que vamos a ver ahora, que es ¿qué sector es? Después de todo lo que les conté, ¿qué les parece? ¿A qué nos vamos a referir? Privado. No necesariamente. ¿Se acuerdan que yo les hablé de 3 sectores el otro día? Sector monetario. Al Claro. financiero. Claro, el sector monetario, ¿sí? O también vamos a hablar de bancos y otras cosas. Yo ahora sí les voy a compartir en la pantalla, a ver, el PowerPoint del sector monetario. ¿Sí? Para ver este sector no van a tener que contar ningún cuento. Probablemente ya lo estén viendo. Bueno, vayan diciéndome cuando lo puedan ver en su pantalla. Lo que vamos a ver acá, a ver, me dice que están, vamos a compartir de nuevo. Mientras tanto dejamos entrar más gente que se va sumando. Bueno. No lo ven, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Bueno, si no lo llegamos a ver, igual de todos modos yo se los empiezo a contar. Primero, en primera instancia, tengan presente que vamos a utilizar como bibliografía el capítulo 4 de Rosenberg, ¿sí? Que ustedes ya lo vienen viendo para otras unidades. Bueno, y acá un poco lo que vamos a ver en esta reunión es, bueno, el actor principal de este cuento era el dinero, ¿no? Y ahora, a partir de ahora, lo que vamos a estar haciendo, si no puedo compartirles, bueno, les voy a ir contando yo toda la clase. A ver ahora. Bueno, a mí me parece que está cargando la página. Lo que vamos a ver, como les decía, es cómo se crea el dinero. Ahí aparece, profe. Ah, buenísimo. Ahí yo les planteaba en las filminas algunos interrogantes. Vamos a ver cómo se crea el dinero. Vamos a llamar al dinero con la letra D mayúscula, ya lo habíamos visto. También quiénes son los que pueden crear el dinero. ¿Qué relación existe entre el encaje bancario y la oferta de dinero? Vamos a explicar qué es eso, ¿no? También cuáles son los componentes de la ecuación cuantitativa del dinero. Vamos a hablar de esto, ¿no? De la teoría cuantitativa del dinero, de cuáles son sus componentes, y después, bueno, por ahí nos metemos un poquito en el tema de la inflación, que hay distintas perspectivas, según como yo siempre les digo, según desde el punto de vista que se enfoque. Para los monetaristas es una de las perspectivas, para los keynesianos hay otra forma de análisis, ¿sí? De este fenómeno. Entonces, para comenzar, vamos a contar un poco la historia del dinero, ¿sí? Y también del crédito. Nosotros, creo que en las primeras clases hablábamos del dinero, cuando vimos Marx, sobre todo, si lo recuerdan, y hablábamos como una de las primeras formas de dinero, como de intercambio de objetos a través del trueque. Fíjense, ahora nosotros lo que vamos a ver es que en realidad la historia económica va a reconocer la aparición de monedas en el siglo VII a.C., ¿sí? En un territorio hoy ocupado por Turquía, China e India. Pero bueno, son formas incipientes de dinero que ahora las vamos a desarrollar, ¿sí? Siempre cuando se crea la moneda, vamos a hablar de un respaldo de la misma.
creo que ustedes deben saber qué es, pero tiene que ver con que las monedas, bueno, vamos a ver las diferentes formas que asumió, pero siempre estaban, en un principio estaban directamente acuñadas con metales. ¿Qué metales? Los metales preciosos, básicamente oro y plata, y también podía ser el bronce, ¿sí? ¿Por qué estaban hechas de metales preciosos las monedas? Bueno, justamente, estaban hechas de metales preciosos porque nosotros sabemos que esos metales tienen un valor para nosotros, ¿sí? Entonces, primero directamente se recortaban monedas de estos metales preciosos que equivalían a un valor, y ese valor iba a servir de intercambiador de objetos en el mercado, ¿sí? Después, también, bueno, en el ejemplo que poníamos recién, fíjense que nosotros teníamos un solo billete que nos servía para cancelar todo, es medio ilógico, no existe, ¿no? Entonces, lo que permite esto de fraccionar los metales preciosos para adquirir productos es que se puedan dividir ese valor y adquirir distintos productos en el mercado. O que se puede ir al mercado solo para comprar, o que se puede ir al mercado solo para vender y llevarse dinero a cambio, ¿sí? Porque antes, al principio, alguien iba al mercado con un bien y otra persona iba al mercado con otro bien y había como un intercambio directo, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo que se busca con esto es superar las rigideces de los tipos de intercambio de naturaleza mercantil, y estamos hablando ahí, ¿no? En siglo VII antes de Cristo. Entonces, bueno, hay, como hablábamos esto del trueque, qué sé yo, aparecen los revisionistas, ¿no? Como todo. Los revisionistas hacen una crítica y dicen que en realidad a partir del descubrimiento de evidencias diferentes se puede sostener que el desarrollo del intercambio en realidad se da recién a partir de la implementación del crédito. Y ahí cambiamos, saltamos de la moneda al crédito. ¿Por qué? Porque yo les dije que hoy también íbamos a hablar de los bancos, ¿no? Entonces, podemos afirmar que cuando el capitalismo se consolida como sistema, eso también ya lo estudiamos en la unidad 1, ¿no? Se genera un abanico de funciones para el dinero, ¿sí? Deja de ser un simple medio de cancelación o de pago, y esta sustitución del metal en sí mismo, que yo les decía que tiene un valor porque es un metal precioso, por un papel, que es un papel que no tiene valor, pero que representa un valor, ese papel lo que va a hacer es representar, se va a llamar papel moneda, nosotros le llamamos billetes tal vez, y para que este billete tenga valor, ¿sí? Los billetes que nosotros utilizamos habitualmente, necesitamos confiar ¿en qué? En este respaldo del que hablábamos antes, ¿sí? O sea, si hay billetes que no tienen respaldo, no me sirven de nada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto. Si alguna vez jugaron esos juegos como el estanciero, o el juego de la vida, o esos juegos que tienen billetes, nosotros sacamos los billetes de ese juego y nos vamos a la esquina a comprar algo y se nos van a reír, ¿no? Porque, claro, porque esos billetes son de un juego, todos sabemos que son de un juego, no tienen valor. Tienen valor solamente intra-hogares para jugar, pero por fuera de eso no tienen un valor de cambio, porque no tienen respaldo, porque no tienen credibilidad, ¿sí? O si bien por ahí le podemos otorgar cierto crédito dentro de un juego, fuera de eso son un papelito con un número. Entonces, en realidad, cuando se crea el papel moneda, lo que se busca es también la confianza, ¿sí? Entonces, tal vez han escuchado la palabra fiduciaria, que esto va a ser un sinónimo de crédito o de confianza, ¿sí? Por eso se llama moneda fiduciaria. Acá como referencia yo les puse que los primeros billetes, o sea, el papel moneda surgió en Suecia en el siglo XVII, ¿sí? Fíjense que acá pegamos un salto de los primeros 7 antes de Cristo y de ahí al 17. Un montón de tiempo que fue bastante informal la forma de intercambio. Aparecen los primeros billetes recién en el siglo XVII, y esos billetes, ¿quiénes los emitían? Los emitían algunas compañías que justamente gozaban de lo que yo les decía antes, de confianza. La gente confiaba en ellas y es por eso que tenían valor las monedas que estas entidades emitían, ¿sí?
¿Por qué la gente confiaba en esos papeles? Porque esos papeles en realidad no eran los papelitos que representan dinero en un juego, sino que eran la representación de valores reales, ¿sí? De valores que eran el respaldo. Y ese respaldo era tangible, ¿sí? ¿Cómo se medía o cuál era el respaldo? Justamente una reserva de oro, por ejemplo. Entonces, siempre cuando se habla de las reservas o se habla del respaldo, siempre estamos hablando de oro en metal, que sería el respaldo de la emisión de estas monedas que la gente utiliza de modo confiable porque confía en la entidad que las emite. También vamos a hablar de cuáles son las entidades que pueden crear el dinero, o sea, emitir esos billetes, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos concretamente al dinero en sí mismo. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos ya en varias clases anteriores las variables de circulación del ingreso dentro de un sistema económico, vimos que estaban los flujos reales y los flujos nominales, ¿sí? Esta relación entre flujo real y flujo nominal tiene que ver directamente con la relación de lo que hablábamos recién, ¿no? Con la relación de los bienes y servicios, por un lado, que nosotros lo representábamos con las flechas rojas, y con el ingreso disponible, que vendría a ser un equivalente al dinero, que es el flujo nominal, ¿sí? Entonces, bueno, en general, cuando nosotros vamos a hablar de instrumentos económicos, vamos a estar pensando en dinero y no en bienes, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Producto Bruto Interno, consumo, inversión, gasto público, comercio exterior o balanza de pagos, siempre vamos a estar hablando de esta variable, ¿no? Del flujo nominal, ¿sí? Entonces, si hablamos en concreto del dinero, podemos pensar que la moneda no es independiente de lo que pasa en el mundo de la producción, de la circulación, distribución y consumo de mercancías. Está siempre metida en el medio, ¿sí? Por eso, para nosotros en la clase de hoy, el dinero es un actor principal, ¿sí? Entonces, bueno, podemos afirmar, acá vamos a hablar un poquito de las funciones del dinero. ¿Para qué nos sirve el dinero? Bueno, la primera, la más fácil, es un medio de pago, ¿no? O sea, nos va a servir para hacer transacciones en el mercado, vamos a poder cancelar operaciones, esto también tiene que ver con el cuentito que yo les contaba al principio, ¿no? Y cada vez que yo entrego dinero, cancelo una obligación, y el que recibe el dinero lo recibe como recompensa de lo que me entregó a mí, ¿no? Lo que me vendió, ¿sí? También podemos utilizarlo podemos decir que el dinero sirve como unidad de cuenta, ¿sí? Esto quiere decir que va a servir como referencia al valor de las mercancías. Siempre, acá recuerden que estamos siempre hablando desde el punto de vista de la corriente hegemónica, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo les puse un ejemplo. Así como el sistema métrico sirve para medir la altura o la distancia de las cosas, bueno, un peso es un peso. Y en todo contrato se puede fijar cantidades de unidades de cuenta que todos vamos a saber a qué se refiere. O sea, cuando decimos un peso, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. En la economía argentina no estamos refiriendo a nada porque un peso ya no vale nada, ¿sí? Pero podríamos estar hablando, no sé, de 1000 pesos para que tenga cierto valor. Actualmente digo, ¿no? Pero bueno, nosotros decimos 1000 pesos y sabemos qué podemos comprar con eso, a qué nos referimos. Por eso estamos hablando de una unidad de cuenta. Y cuando hacemos cálculos dentro de la economía o estadísticas, siempre las vamos a hacer en pesos o en dólares. Los dólares se denominan divisas y los vamos a ver quizá en la próxima clase. Pero bueno, cuando hablamos de esto, lo que decimos es, bueno, nos sirve como una unidad de cuenta. También nos sirve como reserva de valor, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque nosotros podemos guardar valor, o sea, en concepto de ahorro, por ejemplo, y lo vamos a usar más adelante. Vos decís, bueno, yo tengo guardados tantos billetes de tanto monto. Eso es como una reserva de valor, ¿sí? Es para poder diferir el uso para cuando a mí me resulte necesario utilizar esos billetes, ¿sí?
Ahora, lo que está pasando acá en Argentina con la corrida de lo de ayer y todo eso, se complica, porque si nosotros teníamos guardados pesos, nos pudo haber pasado a más de uno, para comprar algo en particular, o incluso para comprar divisas, que serían los dólares, ya no nos alcanza con lo que teníamos guardado. Vamos a tener que conseguir más, ¿sí? Porque el dólar aumentó. ¿Eh? Entonces, cuando hay procesos inflacionarios intensos, ahí se complica un poco esta reserva de valor, ¿sí? Bueno, también lo podemos tomar como una medida de valor. Esto quiere decir que cada peso nos va a permitir que este peso sea comparado con la cantidad necesaria de pesos que yo necesito para comprar algo, ¿sí? O la cantidad de pesos que necesito para ofrecer un bien, perdón, que le voy a poner a un producto que yo voy a llevar al mercado, ¿sí? Y como siguiente característica tenemos la de transferir el poder adquisitivo, ¿sí? Porque esta es otra característica muy importante que nos abre otro panorama para adelante, que es que el dinero transfiere poder adquisitivo. O sea, usando el dinero pueden otorgarse préstamos o cancelarse obligaciones, ¿sí? Entonces, con esta última referencia de otorgar préstamos o cancelar obligaciones, vamos a otro concepto importante que tenemos que ver hoy, que es el concepto de crédito, ¿sí? O sea, si nosotros nos referimos a un crédito, creo que todos sabemos lo que es, y nos estamos refiriendo a una promesa de entrega de un activo, ¿sí? De un derecho en un futuro, ¿sí? Cuando hablamos de crédito, vieron que yo ya les hablaba de esto cuando comenzamos la clase de hoy, ¿no? Por un lado vamos a tener el deudor, y por otro lado vamos a tener el acreedor, ¿sí? Va a haber una transacción entre deudor y acreedor. ¿Eh? El acreedor va a ser el que tiene el dinero, ¿sí? Y el deudor va a ser el que solicita el dinero, ¿sí? El acreedor le va a prestar al deudor dinero en efectivo y el deudor va a quedar con una deuda en abstracto y el acreedor va a quedar con un papel que dice, esta persona me debe tanto, ¿sí? Ese papel puede ser un bono, puede ser un pagaré, ¿sí? Pero es como una expectativa de cobro de un dinero que él presta en el presente, ¿sí? Pero una expectativa de cobro en el futuro. ¿Eh? Y a su vez el deudor se compromete a entregar ese dinero en el futuro a quien se lo presta en el presente, ¿sí? Yo acá les puse el ejemplo de los bitcoins, ¿sí? Que son las monedas virtuales, porque bueno, ahora está bastante en boga eso. Y acá cuando hablamos de monedas virtuales, vamos a estar hablando de una deuda para quien emite la moneda. Y, por ejemplo, cuando el usuario de la misma necesita dinero en efectivo, va a cambiar esas monedas virtuales por dólares estadounidenses, ¿sí? Esto, qué sé yo, a los que están más ayornados capaz que lo hicieron, yo todavía no lo hice nunca, pero bueno, hay uno de esos que emite la moneda y otro que recibe una promesa de pago en dólares, ¿sí? Cuando la persona necesite obtener los dólares, va a vender esa moneda virtual que tiene. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, entonces volvemos a las preguntas que nos hacíamos al principio, ¿no? ¿Cómo se crea el dinero en una economía? ¿Quiénes pueden hacerlo? Yo les decía que no cualquiera puede hacerlo, y no se puede ir con cualquier billete inventado por nosotros o por una juguetería a comprar algo, ¿no? También vamos a ver qué relación existe entre el encaje bancario y la oferta de dinero, ¿sí? Entonces acá otro actor importante que aparece son los bancos, ¿sí? Recuerden, yo les dije el otro día que les voy a dejar algunos videitos que hablan sobre esto también, de Canal Encuentro, que son útiles para terminar de comprender todo lo que estamos explicando hoy, ¿sí? Bueno, acá otra vez nos vamos a remitir a la historia, ¿sí? A partir de la consolidación de la Revolución Industrial, se empieza a discutir el derecho de emisión de billetes y monedas, ¿sí? Y entonces, como yo les decía, cualquiera no puede emitir
billetes y monedas, y hay entidades que empiezan a convertirse en monopolizadoras de este rol. Cuando veamos Lenin, se van a dar cuenta un poco mejor de lo que estamos hablando, eso va a ser en la unidad 3. Pero entonces, surgen los bancos centrales inicialmente, ¿sí? En nuestro país, entre 1890 y 1935, funcionó una cosa que se llamó caja de conversión, ¿sí? Pero en mayo de 1935 se crea una entidad muy conocida, muy importante, que todos conocemos, que es el Banco Central de la República Argentina. Si ustedes se fijan, si tienen algún billete a mano, cualquier valor que el mismo tenga, van a ver una niñita plateada que dice BCRA. Eso le da legitimidad a los billetes que tenemos. Si nosotros tenemos un billete que es muy parecido al de 1.000 pesos, pero no tiene la rayita esa plateada, cuando ustedes van a un negocio con un billete muy nuevo, por ejemplo, y los empleados lo miran así, lo miran, lo que están viendo es justamente si tiene las marcas legales que hacen que ese billete sea bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros entregamos un billete que es una copia trucha de un billete legal, bueno, nada, es un delito porque estos billetes tienen que estar legitimados, ¿sí? Entonces, a partir de 1935 en nuestro país ya empieza a actuar el Banco Central de la República Argentina. Sus primeras autoridades son Ernesto Bosch y José Evaristo Uriburu, muy conocido por nosotros. Y bueno, lo que había en el directorio en ese momento, había representantes del Banco de Nación, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, también bancos nacionales, bancos extranjeros y accionistas privados. Fíjense cómo se componía ese directorio, ¿no? Acá yo les puse algunos ejemplos a título informativo de cuánto eran los montos que tenía en concepto de reserva el Banco Central de la República Argentina, que a diciembre del 35, o sea, del año de su creación, tenía 1.730.000 pesos en moneda nacional, valga la redundancia, y había de ese 1.730.000, 1.224 que era de oro y 129 que era de oro depositado en el país y 129 que era oro depositado en el exterior. ¿Sí? Profesora, Sí, ¿quién habla? Walter, no voy a hacer una consulta. La firma del presidente del Banco Central, también importante, o le da más validez o legitimación al billete. Sí, o sea, todos los elementos que ahora agarren de su bolsillo algún billete que tengan, aunque sea de 10 pesos, y fíjense todos los elementos que tiene. Tiene una marca de agua, una firma, una liñita que dice BCRA, bueno, un papel especial que nosotros podemos tocar y al tacto podemos determinar si el billete es bueno o es falso, ¿sí? Así que bueno, todas esas cosas en realidad son normas que van marcando desde los bancos como pautas de seguridad. Ahora también hay otras formas de dinero, ¿no? ¿Cuáles son las otras formas de dinero que vemos ahora? ¿Virtual puede ser? Claro, por ejemplo, en Santa Fe tenemos una forma de pago virtual muy común ahora, que es reciente, que ¿cómo se llama? La billetera Santa Fe. Claro, la billetera Santa Fe la usamos todos. Para eso solamente tenemos que tener el celular y conectividad, ¿no? Porque tenemos que poder acceder a la red y directamente nosotros vamos y adquirimos algo sin tener billete. Por eso ahora todo el dinero virtual ha cobrado mucha relevancia, ¿no? Yo creo Sí, que ya casi no también... se usa en lo efectivo. Acá en Buenos Aires No. es cuenta DNI. Ah, ¿quién habla? ¿Jennifer? Jennifer, sí. Sí, claro. Sí, yo tenía idea de que en la provincia de Buenos Aires había algo similar. Se llama cuenta DNI. Entonces, por un lado, nosotros usamos la cuenta DNI en Buenos Aires o en Santa Fe, la billetera Santa Fe, que no nos alcanza para todo lo que tenemos que gastar. Pero bueno, nos da un crédito ahí de una cuota, unos 5.000 pesos de regalo, ¿no? Porque hay un tope. Pero a la vez, cualquier otra cosa que uno quiera comprar, también la puede comprar con unos plásticos que tenemos todos guardados. Aunque sea por el sueldo que cobramos, tenemos una tarjeta de débito. ¿Sí? Con esa tarjeta de débito podemos ir a un negocio sin plata y también adquirir un bien. ¿Sí? Entonces, también, dentro de los bancos hay dinero virtual. ¿Sí? Porque en realidad nosotros incluso para pagar los impuestos ya no hacemos cola. ¿Eh?
lo pagamos por home banking. Bueno, fíjense cómo se virtualizó tanto la economía, la circulación de dinero en la economía. Y también ocurrió, esto se profundizó más aún, creo yo, a partir de la pandemia, ¿sí? De que tuvimos que empezar a comerciar a través de las redes, a comprar, a adquirir bienes, porque no podíamos salir, aquellos que venden bienes a ofrecerlos por las redes, y bueno, y después, bueno, se hizo como algo mucho más común, digamos. Antes tal vez para una persona era, no sé, como que le daba un poco de temor adscribirse a las redes para poder estar financiando cosas, y ahora hay mucho menos billete en circulación porque el dinero circula de otra forma, ¿sí? A través de estas alternativas que estábamos analizando. Entonces, bueno, acá volvemos a los bancos, ¿no? Cuando se crean de un modo masivo los bancos como entidades financieras, como entidades crediticias confiables, también empieza a producirse otro fenómeno que es la monopolización de la creación del dinero primario, ¿sí? Acá, como bueno, Walter preguntaba qué onda con ciertas normativas que tiene que cumplir un billete para salir a la calle que sea legal, van a intervenir, bueno, el Banco Central de la República Argentina va a fijar pautas y se va a intervenir con regulaciones sobre las entidades financieras. ¿Sí? Se va a tratar de orientar la protección del interés público, ¿sí? Fíjense, yo les transcribí acá un artículo de la Carta Orgánica del Banco Central, que es el artículo 3. Dice, el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Bueno, estaría bueno que esto se cumpliera del modo que lo refiere ahí en ese artículo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la función primaria de los bancos, ¿sí? El otro día nosotros hablábamos de algunas personas que están por debajo de la línea de indigencia, ¿sí? Que solo pueden comprar alimentos y ni siquiera con todo lo que pueden, con todo lo que tienen como ingresos, les alcanza para llegar a la línea de indigencia, están por debajo de la misma. Esas personas, todo lo que obtienen en concepto de sueldos, changas, asignaciones universales o lo que sea, todo el dinero que ingresa a sus hogares lo van a gastar en bienes de consumo, razón por la cual no les va a quedar un margen, ¿sí? Pero bueno, pensemos que hay algunos hogares, e incluso también algunas empresas o unidades productoras, que tienen un margen extra y que les sobra algo de dinero, ¿sí? Van a ser los hogares ricos o las empresas que tienen excedente, o sea, también que son de algún modo ricas, ¿sí? Ahí, estas personas, con la plata que les sobra, en esta hipótesis que pusimos acá en este cuadro, lo que van a hacer es ir al banco con ese dinero que les sobra, ¿para qué? Para depositar Sí, ¿y qué van a obtener a cambio? una ganancia. ¿Cómo? En un lapso de tiempo, una ganancia. Sí, más que una ganancia van a obtener algo que se llama interés, ¿sí? Es parecido a una ganancia, pero nosotros lo vamos a denominar interés, ¿por qué? Porque los bancos van a decir, aquellos que depositen tantos pesos, nosotros le vamos a pagar por mes una tasa de interés determinada, ¿sí? Entonces, las personas que tienen un excedente de dinero, o las empresas que tienen un excedente de dinero, concurren a los bancos con su dinero para efectuar un depósito para obtener a cambio un interés que el banco les va a pagar por prestarles ese dinero, ¿sí? ¿Por qué el banco les va a pagar por prestarles ese dinero? Porque el banco a su vez, ¿qué hace? Supongamos, bueno, que el banco es un lugar donde se guarda el dinero. Cuando yo voy con un depósito del banco, ¿qué hace con el dinero que yo le dejo ese día? Yo se lo dejo por un tiempo determinado, a un plazo fijo. Le digo, bueno, yo te dejo este dinero, lo vengo a buscar dentro de 30 días, a un plazo fijo por 30 días. Entonces, ¿el banco qué hace? ¿Me lo guarda en una cajita por 30 días? No, lo usa. Lo usa Exacto. o lo presta. El banco, una de las funciones del banco es tomar ese dinero que le dan las personas que tienen excedente de dinero en sus casas y
por el plazo que las personas se lo dejan, prestárselo a otras, ¿sí? ¿A quién se lo van a prestar? Justamente a los que están en la antípoda, ¿no? Aquellas empresas que necesitan el dinero para invertir o para adquirir bienes de consumo durable, maquinarias y esas cosas, bueno, también puede ser a particulares, ¿sí? Entonces, las personas que entregan un dinero en concepto de depósito al banco para que el banco juegue con ese dinero durante un tiempo, como contrapartida van a obtener un interés. Ese interés es la tasa de interés pasiva, ¿sí? O sea, la tasa de interés va a consistir en el precio de endeudarse, ¿sí? O sea, yo si tomo un préstamo, ¿sí? Pido un crédito al banco, voy a adquirir una deuda y a la vez voy a tener que pagar una tasa de interés mayor que la que le van a pagar a alguno de ustedes que tiene un excedente de dinero y que fue al banco a hacer un depósito, ¿sí? Entonces, la tasa de interés activa va a ser aquella tasa de interés que se les cobra a aquellos a quienes toman créditos o piden préstamos, y la tasa de interés pasiva va a ser la ganancia de los bancos, ¿sí? Ahora vamos a ir hablando un poquito del Banco Central. Yo no sé si vamos a llegar a dar otro sector más hoy, pero bueno, vamos a intentar. A ver hasta dónde llegamos. Son las 16:30. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Bien? Sí. Sí, profe. Bien, profe. Bueno, ahora vamos a hablar de las La funciones. activa es, la pasiva es la ganancia de los bancos, la activa es la que tienen que pagar los particulares. Claro, porque es más alta, ¿sí? Es una tasa más alta. Y bueno, en realidad, a ver, volvemos al cuadrito anterior. En realidad, la diferencia de la tasa activa menos la pasiva, o sea, la tasa pasiva es la que voy a cobrar yo si le presto plata al banco. Y la activa es la que vas a pagar vos si pedís un crédito. Como la activa va a ser más alta que la pasiva, el banco va a agarrar la activa, que es alta, porque ellos cobran más a quienes le prestan dinero, y de ese dinero van a sacar una partecita que va a ser la que me van a pagar a mí, ¿sí? Por haberles prestado dinero al banco. No sé cómo puse los actores, pero sería así. Quien toma el crédito paga una tasa de interés más alta, y quien presta dinero al banco obtiene una tasa de interés más baja, ¿sí? Entonces, tasa activa es la que paga el que pide el crédito, tasa pasiva es la que obtiene el que prestó dinero. Y la diferencia entre esa tasa activa y esa tasa pasiva, a lo mejor no lo expresé muy bien antes, va a constituir la ganancia de los bancos, ¿sí? Es la diferencia entre la activa y la pasiva. ¿Se entiende? Sí, porque, sí. porque el juego está ahí justamente. El juego de los bancos consiste en eso, en prestar, como dijimos, no guarda la plata y no la deja estancada, sino que la hace jugar en el mercado financiero, y lo que hace es prestarla, sacar una tasa de interés activa, que siempre va a ser más alta que lo que le va a pagar a las personas que le prestan el dinero, que va a ser la tasa de interés pasiva. Esa diferencia que queda entre la activa y la pasiva, le queda de ganancia a los bancos. Por eso existen los bancos, porque algo tienen que ganar en medio de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al Banco Central, ¿sí? A las funciones de este. Como yo les decía desde un principio, a partir de la creación del Banco Central de la República Argentina en 1935, este se constituye como el principal emisor de dinero, ¿sí? Y es el que va a implementar la política monetaria. ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día de la política fiscal por un lado, que lo explicamos el otro día cuando hablamos del sector público, y de la política monetaria, que es la que estamos explicando hoy al hablar del sector monetario, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es imprimir billetes, emitir dinero y también implementar la política monetaria, o sea, decir de qué modo se van a utilizar esos billetes que emiten, ¿sí? Lo que va a hacer es intermediar entre la oferta y la demanda de créditos, ¿sí?
O sea, también va a dar un montón de directivas que van a impactar sobre los otros bancos. Ahora vamos a explicar por qué. Entonces lo que va a hacer es captar recursos monetarios de terceros y va a otorgar esos recursos a otros, ¿sí? Un poco lo que explicábamos en el cuadro anterior, ¿sí? También se va a constituir como agente financiero del Estado, ¿sí? Ante otros países o ante bancos de otros países. Va a regular la actividad de todos los bancos, va a regular la política cambiaria y va a administrar las reservas del país, ¿sí? Acá, en el último punto, cuando hablamos de reservas de liquidez, nos referimos al encaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las funciones principales del Banco Central, y acá presten atención, va a ser establecer el valor de las reservas de los bancos, ¿eh? Y también se va a constituir el mismo como prestamista de última instancia. ¿Qué significa el encaje? A ver si lo expliqué en la próxima. Ahora les voy a contar bien qué significa el encaje bancario, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver el tipo de entidades crediticias. Tenemos los bancos comerciales, los bancos de inversión, también hay mercados de valores donde podemos encontrar títulos públicos y privados, las cajas de ahorro, las sociedades de ahorro y préstamo, las cooperativas, las mutuales, las compañías de segura, los fondos comunes de inversión, que están muy en boga también, y los fideicomisos financieros. Todo esto, todas estas entidades están dentro del mercado cambiario, digamos. Entonces, acá vamos a ir a este concepto que yo les decía hace un ratito, pero para llegar a él vamos a explicar esto. O sea, vamos a llegar al encaje bancario y esta reserva que tienen que hacer los bancos por dirección del Banco Central de la República Argentina, pero primero vamos a recorrer este camino para que ustedes entiendan de qué estamos hablando, ¿sí? Vamos otra vez a volver a la creación del dinero. Lo que va a hacer el Banco Central de la República Argentina es crear el dinero. ¿De qué forma? Va a ser la creación primaria del dinero, ¿sí? Y también va a otorgar créditos para movilizar la actividad económica, si esta estuviera estancada. ¿Sí? La creación secundaria no la va a hacer el Banco Central. Va a estar delegada en los bancos privados, en otros bancos que pueden ser estatales, de las provincias, de los municipios, y en bancos comerciales que van a crear dinero a través del otorgamiento de créditos, que es lo que explicábamos acá en este cuadro, ¿sí? Entonces, la creación primaria la va a realizar el Banco Central, la creación secundaria la van a realizar el resto de los bancos, ¿sí? La creación de dinero va a depender del nivel de actividad económica, ¿sí? En general va a haber mayor demanda de dinero en etapas de auge económico. Y cuando los bancos privados necesiten dinero por exigencia de las personas que confiaron en ellos, que son los quienes depositaron su dinero ahí, van a poder pedirle al Banco Central, ¿sí? Por eso acá arriba decíamos que el Banco Central se constituye también como, acá, ¿no? Se constituye como un prestamista de última instancia, ¿sí? Esto cuando los bancos privados, los bancos comerciales, todas estas entidades necesiten ayuda porque, por ejemplo, tienen que devolver un montón de depósitos realizados por sus acreedores el mismo día, a la misma hora, y ahí ya vamos a entrar después en que para qué es el encaje bancario, y no les alcanza. Entonces, bueno, ahí pueden pedirle al Banco Central que aparezca como prestamista de última instancia, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ir a este concepto que yo les vengo adelantando desde hace un rato, encaje bancario. ¿Sí? ¿Qué es el encaje bancario? Bueno, acá también dijimos que una de las funciones del Banco Central era determinar cuál iba a ser el encaje bancario, ¿sí? En general los bancos centrales lo que van a hacer es exigirle a los bancos privados que guarden un porcentaje del total de lo que obtienen en concepto de depósitos para que no sean prestables, ¿sí? El monto del encaje, que en realidad, como dice ahí, va a ser un porcentaje, puede ir variando, puede ser 10%, 20%, 30%. Cuando el Banco Central determine que el encaje bancario es de un, pongámosle, 20%, esto quiere decir que los bancos van a tomar préstamos por un 100%, pero un 20% del total de los préstamos que ellos
de los depósitos que ellos recibieron, no los pueden ofrecer como créditos a otras personas que lo requieran. Lo tienen que dejar guardado en el banco. Esto sí, tienen que agarrar una cajita y poner lo que consideren. Lo que el Banco Central establezca como porcentaje de encaje bancario, lo tienen que dejar guardado, porque no es prestable, ¿sí? Entonces van a recibir en forma de depósito un montón de dinero, y el 20%, si es el monto, el porcentaje que estableciera el BCRA, lo van a guardar en una cajita, ¿sí? Acá esto se da cuando pasan, bueno, no sé, ayer se estaba escuchando hablar de una cosa que se llama corrida del dólar. Bueno, hay otras cosas que a lo mejor las personas que estén en este curso, que sean más grandes, las pueden recordar porque las han vivido y otros habrán escuchado. Pero, por ejemplo, cuando fue lo del corralito, también lo vamos a ver cuando veamos la unidad 2, sucedió que toda la gente quiso ir el mismo día y a la misma hora, como yo les adelantaba hace un ratito, a buscar lo que tenían depositado en los bancos. Y claro, si vamos todos el mismo día, a la misma hora, a buscar lo que tenemos depositado en el banco, o lo que figura en nuestro home banking, ahora que hablábamos hace un rato, los bancos no van a tener posibilidad de devolvernos todo. Y ahí es donde, bueno, se produce una crisis, ¿sí? Pero supongamos que es menos, que, no sé, se rumorea que tal banco va a quebrar, supongamos. Entonces, las personas que tienen depósitos en ese banco van medio de golpe todos a buscar su plata que tienen ahí para sacarla. Ahí ese banco va a quedar como complicado, porque en realidad lo que tiene cada banco es el encaje guardado. Tiene guardado el 20%, si hubiese establecido un monto mayor será el 30%, pero no tienen más que eso, todo lo demás lo tienen prestado. Entonces ahí es donde esa entidad crediticia, que a lo mejor perdió credibilidad en la sociedad, y la gente que estaba adscripta a ella fue corriendo a buscar su dinero, si van todos juntos el banco va a pagar las primeras devoluciones, la va a hacer con dinero que tiene guardado como encaje bancario, pero después no va a tener más, que ahí va a tener que pedirle al Banco Central de la República Argentina que le preste una mano, ¿sí? Pero el en el encaje bancario, ¿es el Banco Sí. Central el que le impide a qué otros bancos? Bueno, por eso te digo, si es una cosa muy general, como ocurrió en la época del corralito, pasó con todos los bancos, porque ningún banco podía responder, por eso se generó toda esa crisis social, y la gente que rompía las puertas de los bancos, y había gente que golpeaba ollas en la calle, qué sé yo, porque se retuvieron los montos, porque era imposible pagarle a todo el mundo de golpe todo el mismo día, y porque hubieron políticas económicas que hicieron que estuviera en crisis la economía, no solo del país, sino la economía de los particulares. Entonces, al verse afectados los particulares, con sus depósitos personales en los bancos, se generó una crisis muy grave en nuestro país, ¿sí? Pero bueno, si pensamos en una crisis no tan grave, por eso yo les ponía el ejemplo de un banco que pueda perder por ciertos rumores dentro de la economía cierta credibilidad en la sociedad, puede ser que muchas personas vayan, que tienen depósitos ahí, a querer recuperar su plata guardada. Porque en definitiva todos tenemos plata guardada en los bancos, porque cobramos nuestro sueldo y está bancarizado por H o por B, Eso pasó ayer, sí. Bueno, claro, lo que pasó ayer tiene que ver con la parte... Decían que retiraron muchos dólares ayer, mucha gente. Claro, claro. Ayer lo que pasó fue esto de lo que nos hace perder a veces cierta seguridad en el billete, sobre todo en el papel moneda nacional, cuando hay un proceso inflacionario como el que se desató ayer, que no sabemos qué consecuencias va a traer por ahora, pero que genera todo eso. O sea, se genera un proceso de incertidumbre en la sociedad, y la gente sale corriendo a recuperar su plata, ¿sí? Entonces, bueno, un poco en eso. El encaje bancario es una reservita que el banco tiene que tener. En general, para poder ir subsanando cuestiones, lo tiene que tener guardado. Pero en caso de que se produzca algún tipo de acción crítica, como las que estábamos refiriendo, la que pasó otrora con el corralito, o algunos efectos así que por ahí nos dan la sensación de que va a haber una corrida inflacionaria, como lo que pasó ayer acá, hacen que la gente entre a desconfiar de estas entidades. Dijimos desde un principio que
los bancos son entidades en las que los particulares debemos confiar, ¿sí? Como que debemos entregarle nuestra confianza para decir, bueno, yo guardo mi plata ahí porque esta entidad es confiable, ¿sí? Cuando deja de serlo, ¿yo qué hago? Voy corriendo a tratar de buscar mi plata, ¿sí? Ahora vamos a ver otro concepto. En una época un profesor de la cátedra le gustaba mucho explicar esto, ¿sí? Que se llama multiplicador bancario. Esto tiene que ver con la creación del dinero de los bancos, ¿sí? Dijimos que la creación primaria la hace el BCRA, pero la creación secundaria la hacen los bancos a partir de los depósitos que reciben y de los préstamos que otorgan, ¿sí? Entonces, si el Banco Central estipulara un 10% de encaje bancario, acá en el ejemplo lo que pusimos es, bueno, que en el primer paso, Alejandro deposita 200 pesos, el banco reserva 20 en concepto de encaje bancario, que sería el 10% de estos 200 pesos, y le queda 180 para prestar. Viene otra segunda persona que se llama Beatriz, y el banco dice, bueno, tengo 180 para prestarte. Le presta 180, guarda 18 con concepto de encaje, y le quedan restando 162 pesos para el tercer cliente que viene a pedir, y pasa lo mismo. Bueno, eso así se da el efecto del multiplicador bancario, ¿sí? Entonces, acá en las ecuaciones, para explicar esto que yo les explicaba en modo de ejemplito, lo que se hace es 1 sobre el porcentaje de encaje, que en el ejemplo decíamos que era 10, entonces se hace 1 sobre 0,10 da 10. Entonces, va a ser, el multiplicador va a ser 10, y el depósito inicial 200, ¿sí? El 1 va a equivaler al depósito inicial, ¿sí? Entonces, vamos a decir que al final de toda la vuelta, el dinero que creamos es todo, o sea, es todo el dinero menos el depósito inicial. Por eso está ese 1, que ese 1 implica el depósito inicial. O sea, si creamos, al dar toda la vuelta, 2.000, le vamos a restar los 200 de depósito inicial, porque se lo prestó a alguien, no es dinero creado, ¿sí? Bueno, y finalmente, hoy cuando veíamos todos los temas que íbamos a dar en esta clase, hablamos de la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Bueno, estas definiciones también las van a ver en el material de estudio que yo les dejé, ¿sí? Pero bueno, la teoría cuantitativa del dinero lo que va a hacer es analizar, por un lado, la oferta de dinero y por el otro lado la demanda de dinero, ¿sí? Cuando habla de oferta de dinero, lo que va a decir es la cantidad de dinero, o sea, esta magnitud, oferta de dinero, va a estar constituida por la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad de circulación, ¿sí? Que se explica o que se grafica con la letra M, que sería dinero, no, sería cantidad de dinero multiplicado por la velocidad, la V corta, que es la velocidad de circulación. A eso se va a poner como equivalente la demanda de dinero. Y la demanda de dinero va a estar representada, como dice ahí en la filmina, por el nivel de los precios multiplicado por la cantidad de transacciones o el nivel de actividad económica. A esto volvemos al ejemplo de hoy, ¿no? O sea, ¿cuántas cantidades de transacciones se puede hacer con un mismo billete en una economía en un periodo determinado? ¿Sí? Entonces, el equivalente sería cantidad de dinero multiplicado por la velocidad de circulación de ese dinero, va a equivaler al nivel de precios y la cantidad de transacciones o el nivel de actividad económica que se registró. ¿Sí? Esta teoría lo que va a expresar es que, o sea, como nos va a dejar con la idea de que todo aumento de cantidad de dinero va a repercutir en los precios, ¿sí? Y por eso se la va a denominar, o vamos a estar expresando a través de la teoría cuantitativa del dinero, la posición de los monetaristas, ¿sí? Porque los monetaristas lo que afirman es que todo aumento de precios tiene naturaleza monetaria, ¿sí? Pero bueno, por otro lado, como ya les decía en la filmina inicial, hay detractores de la teoría monetarista, ¿sí? Hay muchas personas que la critican y dicen, por ejemplo, se aumenta la cantidad de dinero
se estimula el sistema crediticio y se eleva el nivel de demanda y las transacciones sin modificar los precios, puede darse eso. Y ahí podríamos estar hablando, como contrapartida de la teoría monetarista, podríamos estar hablando de Keynes, ¿sí? Que decía que no necesariamente inyectar liquidez en una economía era en un momento de crisis inflacionaria, ¿sí? O sea, a lo mejor se puede obtener otros resultados. Esas serían las dos posiciones. Dicho todo esto, damos por finalizado este sector y vamos a hacer así. Vamos a cerrar la filmina, dejamos de compartir esto. Ahí está.